Hay una cuestión de la educación y si los atiendes usan las verduras a su máxima potencial. Es decir, si saben cómo usar y cocinar los vegetales que reciben. Araceli, una voluntaria anterior, dice que es la perspectiva y manera de vivir de la gente, específicamente los que ya han vivido en los Estados Unidos por un tiempo, que resulta en la falta de conocimiento de ese tipo de cocina. Eso es lo malo, que en vez de son gente que viene, agarran costumbres, según dice, agarran las mañas de acá, ¿verdad? Pero agarran las que no deben de hacer. Ese es el gran problema que tienen. Ellos quieren McDonald's, ellos quieren hot dogs, ellos quieren... y mala alimentación, la mera. Araceli da gracias a su tiempo juvenil en México, donde vivió con una dieta que incluía verduras con frecuencia. Mucha verdura, yo ya comía mucha verdura. En tiempo de que llovía, nosotros nos sufríamos porque ya cuando empieza a llover ya salen mucho tipo de verdura. El quelite, la verdolaga, el papalo, la pipicha, la calabaza. Ya sale un montón, ya por eso. Y uno aprende a hacer tantas cosas. Ella lamenta que las dietas entre los que viven aquí y los que viven en México son totalmente diferentes. Y desafortunadamente, esas diferencias resultan en mal alimentación. ¿Y aquí qué? Dime. ¿Qué una soda con pan? Dime, es totalmente lo opuesto. Porque imagínate, los niños ahí, ¿qué chetos con soda? Y van desayunando, dice. ¿Qué van con su sopa de vaso? Y dime qué nutrición tienen esas cosas. No tienen nada. Y por eso estamos como estamos. Porque por eso uno va engordando bastante. Y no tan solo eso que estar gordo, sino que tantas enfermedades que se vienen detrás de esto. Eso a mí me da tristeza. Porque también como padre se tiene que preocupar por darle la alimentación adecuada a los chamacos. Araceli ha sido testigo de primera mano de las personas que obtienen su bolsa de verduras y no saben qué hacer con ella. Daban comida que ni la sabían hacer. ¿Y estas cómo se hacen? ¿Y cómo se hacen estas berenjenas? Pero uno le inventa para hacer de comer. Cuando uno realmente tiene hambre, uno aprende. El deseo de decir a la gente que no puede seguir con esa mentalidad y decirles que se puede hacer mucho con las verduras es una razón por la cual Araceli se involucró con Nehemías. Yo me involucro nada más, ¿sabes por qué? Porque en vez de le digo, no, con esto uno puede hacer bastante comida. Usted lleva calabazas, ok, le digo, pues hoy haga calabaza. Mira, si tú haces, le digo, las calabacitas así, si tú quieres cambiar, puede ser calabacitas así al vapor con queso, le digo, o puede ser capeadas, o pueden ser nada más así sudaditas, le digo. Ay, mija, yo te quisiera tener en mi casa. Le digo, no, le digo, hágalo usted y basta a ver que le va a rendir. Le digo. Ese deseo se ha manifestado como una visión para el futuro de Nehemías, evolucionando las sugerencias de cocina que ha dado a clases de cocina utilizando los ingredientes saludables y administración. Yo pienso, pues, en mi forma de ver, ¿verdad? Cómo saber hacer comidas, cómo saber administrar lo poco que le dan. Yo me decía, ay, cómo no, tenía que le voy a dar una clase a esta señora para cómo hacer de comer, porque uno en nuestros países somos criadas muy diferentes, porque en vez mucha gente con que tenga frijoles y arroz ya comió, ¿verdad? Y en vez aquí son cosas que nunca han mirado. Y si uno no tiene educación, pues uno se va por las cosas que te llamen la atención.